A continuación se va a describir el modelo dinámico de un robot de 2 grados de libertad. Se va a hacer el análisis de estabilidad según la teoría de Lyapunov. Vamos a realizar la simulación utilizando MATLAB y Simulink. Y después vamos a utilizar MATLAB y SolidWorks para realizar la simulación y obtener la representación tridimensional de la planta. Vamos a considerar un brazo robot de 2 grados de libertad, el cual está descrito perfectamente en el libro Control de Movimiento de Robots Manipuladores del Dr. Rafael Kelly y el Dr. Víctor Santibáñez. Tanto los parámetros como su significado y su valor están denotados en el apéndice B de dicho libro y son los parámetros que vamos a utilizar para poder realizar la simulación. El modelo dinámico del brazo robot de 2 grados de libertad está definido por la ecuación 1 y los componentes de cada matriz se describen de la ecuación 2 a la ecuación 11. Todos estos parámetros y la representación matricial de la ecuación 1 van a ser utilizados para crear funciones que van a entablar comunicación con Simulink y vamos a obtener el comportamiento del brazo robot. El modelo dinámico de un robot de n grados de libertad está descrito en la ecuación 12, donde Q es el vector de coordenadas generalizadas en espacio articular. La matriz M de Q es la matriz de masas e inercias, es simétrica y positiva definida. El vector de Coriolis y fuerza centrípeta es este término, el par gravitacional G de Q, y tenemos el par aplicado en cada una de las articulaciones. La estructura de control que se utilizará es conocida como control PD con compensación de gravedad y está descrita en la ecuación número 13. Donde Q tilde es el error de posición, Q es la posición y QD es la posición deseada. La posición deseada es suave y acotada. Kp y Kb son la matriz de ganancia proporcional y derivativa respectivamente, y ambas son simétricas. Las variables de estado que se obtienen al sustituir en el modelo dinámico el control PD con compensación de gravedad son x1 igual a q tilde, en donde este error de posición es igual a la posición real menos la posición deseada. Y debemos de tener en cuenta que como se va a hacer control de posición o regulación, se va a considerar que la posición deseada es constante. Por tal motivo, al derivar la ecuación 14, vamos a obtener x1 punto, que es igual al error de velocidad, y en este término la velocidad deseada es 0, debido a que la posición deseada es 0. Así se reduce a que x1 punto es igual a la velocidad, que es igual a x2, la segunda variable de estado. Al derivar la ecuación 15, tenemos x2 puntos, que es igual al error de aceleración, que como la aceleración deseada es 0, entonces solamente tenemos la aceleración. La aceleración que está definida por este término. Cuando nosotros sustituimos la ecuación 13, que es la estructura de control, en el modelo dinámico del robot de n grados de libertad, podemos observar que el par gravitacional se va a eliminar, Coriolis va a pasar al lado derecho del igual y utilizando la matriz inversa vamos a despejar la aceleración. Por eso tenemos esta representación en variables de estado. El siguiente paso es obtener la ecuación de lazo cerrado, que es una ecuación de la forma x punto igual a x. Aquí tenemos x punto, aquí tenemos la matriz A y aquí tenemos x. Hay que recordar que la matriz A debe de ser Hurwitz, es decir, los valores propios son graficables en la parte izquierda de los reales. Al hacer homogénea la ecuación en lazo cerrado, es decir, las derivadas las hacemos 0, vamos a determinar la existencia, unicidad y ubicación del punto de equilibrio x asterisco.
Como se observa, x2 es igual a 0, por lo cual todo este término se hace 0. Y este término, al despejar x1, vamos a identificar que x1 también es igual a 0. Por consiguiente, el punto de equilibrio x asterisco que se encuentra en x1, x2 se encuentra en el origen del espacio de estados. Para determinar el tipo de punto de equilibrio es necesario proponer una función positiva definida que cumpla con las condiciones de la teoría de Lyapunov. La primera de ellas es que la función propuesta debe de ser positiva definida. En este caso tenemos la función que va a estar definida en términos de las dos variables de estado. x1 transpuesta x1 es la norma al cuadrado de este vector, lo que me indica que este término es cuadrático. Como Kp es positiva, este término es positivo, y lo mismo pasa con este término. x2 transpuesta por x2 es la norma al cuadrado del vector x2, lo que le da una forma cuadrática a este término, y como la matriz de masas e inercias es positiva definida, entonces este término completo es positivo, no importando cuál sea el valor de x1 y x2. Si x1 y x2 son negativos o positivos, este término cuadrático siempre va a ser positivo. Y en el caso cuando x1 y x2 son 0, este término es 0 y este término es 0. Al sustituir las variables de estado en la ecuación 19, vamos a obtener la representación de esta función positiva definida en términos del error de posición y la velocidad, siendo la ecuación 20 también una ecuación definida positiva. Al derivar este término, lo vamos a descomponer en dos, pero uno de ellos va a ser 0 debido a que Kp es una matriz de ganancias y son constantes, y la derivada de una constante es 0. Por consiguiente, al tener un término cuadrático, su derivada va a ser esta. El error de posición transpuesto por la matriz de ganancia proporcional multiplicado por el error de velocidad. Sin embargo, en este término sí vamos a tener los dos elementos, porque la matriz de masas e inercias depende de una función o de funciones definidas en términos de Q. Por consiguiente, vamos a tener esta ecuación, la cual debemos demostrar que es por lo menos semidefinida negativa. Considerando la variable de estado x2 punto, descrita aquí, vamos a obtener la matriz de masas e inercias multiplicada por la aceleración. Partiendo de la definición de la variable de estado x2 punto, multiplicamos por izquierda por la matriz de masas e inercias para eliminarla a través de la matriz identidad, y tenemos esta representación en variables de estado. Sustituyendo las variables de estado, vamos a obtener la ecuación 22 en términos del error de posición y de la velocidad. Esta ecuación se sustituye aquí y multiplicamos cada uno de los términos dentro del corchete por la velocidad transpuesta. Vamos a factorizar por la izquierda con respecto a la velocidad transpuesta y por la derecha con respecto a la velocidad, lo que nos permite agrupar la ecuación 23 de esta forma. Es importante llegar a esta representación debido a que podemos utilizar la propiedad de antisimetría, la cual me indica que con la definición adecuada de la matriz de Coriolis, esta matriz es antisimétrica, lo que implica que todo el término es idéntico a 0, lo que nos permite eliminar todo este término y quedarnos con estos tres términos. Utilizando la variable de estado x1 punto, que está definida como el error de la velocidad, donde podemos tener dos representaciones. La primera es la velocidad menos la velocidad deseada, y la segunda es la velocidad deseada menos la velocidad. Pero como vamos a hacer control de posición, la posición deseada
es constante, por ende estos términos de velocidad deseada se eliminan. Y tenemos que el error de velocidad es igual a la velocidad o a la velocidad negativa. Sustituyendo esta ecuación 26 en la ecuación 25 en este término del error de velocidad, vamos a agregar un signo negativo y el término de velocidad. Considerando las propiedades de la transpuesta y teniendo en cuenta que la matriz Kp o de ganancia proporcional es simétrica, es decir, Kp es igual a su transpuesta, podemos sustituir en la derivada de la función de Lyapunov la ecuación 28 y transponer este término. Este término cambia de lugar y se transpone, es la velocidad transpuesta, la ganancia proporcional transpuesta y el error de posición transpuesto. Utilizando la ecuación 29, el transpuesto del transpuesto queda el error solamente, y podemos observar que podemos eliminar estos dos términos y tenemos que la derivada de la función de Lyapunov es menor o igual que 0, debido a que cuando el error de posición es 0 y la velocidad es 0, este término se hace 0, y no importando el valor de la velocidad, sea positivo o negativo, como esto es un término cuadrático, siempre va a ser negativo, por consiguiente esto es menor o igual que 0. Podemos concluir que el punto de equilibrio x asterisco que se encuentra en el origen del espacio de estados es estable. El diagrama a bloques que describe el sistema es el siguiente. En rojo podemos observar el control y este es el brazo robot de 2 grados de libertad. Este diagrama fue desarrollado con la variable de estado x2 punto, que es igual a la aceleración, que está descrita en este término. Podemos observar que el error de posición, que está definido por la posición deseada menos la posición real, está descrito aquí. Tenemos el error de posición deseada menos posición real, multiplicando la ganancia proporcional, que es este término, menos la ganancia derivativa multiplicada por la velocidad. Y esto es el par aplicado a las articulaciones del robot. Restando el vector de Coriolis que se forma en este punto por la velocidad multiplicada por la matriz de Coriolis y fuerza centrípeta, al restarla y multiplicarla por la matriz de masas e inercias inversa, vamos a obtener la aceleración, que al integrar obtenemos la velocidad, que me permite alimentar estos dos bloques, y al integrar tengo la posición que me permite cerrar el lazo. En el menú User Defined Function vamos a utilizar una MATLAB function en la cual vamos a agregar el código planta, el cual va a venir en las siguientes diapositivas. Se le cambia el nombre a este bloque por planta. Se agrega un bloque de MUX y un bloque MUX. Se acomodan los bloques MUX y DEMUX y se realizan las conexiones adecuadas. Luego se define el bloque de MUX con una entrada formada por dos elementos. Se pone una etiqueta para identificar a simple vista el tipo de señal que se encuentra en ese DEMUX. Se define el bloque MUX como un bloque formado por tres entradas, cada una de ellas por dos elementos. Se acomoda de tal forma que permita una visualización adecuada y se le pone una etiqueta para saber el tipo de entradas que se encuentran en el bloque. Se agregan dos bloques integradores ya que la salida de la planta es la aceleración
De esta forma tenemos acceso a la velocidad y a la posición. Acomodamos los bloques y agregamos un bloque de entrada y un bloque de salida. Acomodamos los bloques y vamos a iniciar las conexiones. El bloque de salida va a definir la posición. Realizamos la conexión hacia la entrada de la planta. Luego, la segunda entrada de la planta es la velocidad. Acomodamos para tener una buena visualización de las señales y los bloques. Acomodamos la entrada y la definimos como tau, que va a entrar a la planta. Seleccionamos lo que acabamos de hacer y creamos un subsistema. Este subsistema va a ser la planta y eliminamos los bloques innecesarios. Se copia el bloque que acabamos de hacer y lo renombramos como un bloque de control. Entramos a la función de planta y definimos el código de control. Le cambiamos el nombre al bloque para que no haya problema. La entrada se define como Q tilde, que es el error de posición. Se eliminan los bloques innecesarios. Se agregan dos elementos de bloques de entrada. Se van a cambiar las asignaciones del número de puerto, así como su etiqueta. Se renombra como velocidad el puerto número 2, el puerto número 3 es el error de posición, la salida se renombra como tau y finalmente se realiza la conexión del primer puerto y su asignación como posición. Se realiza la conexión entre los dos bloques de tau a tau. Y se agrega el scope que mostrará la posición. Se va a agregar un bloque de constante que nos va a permitir definir un vector de posiciones deseadas. Se agrega un bloque de suma. El bloque de constante va a definir las posiciones deseadas, que en este ejemplo vamos a colocar el vaso robot en 45 y 90. Acomodamos el bloque para poder tener acceso visual al contenido del bloque de constante. Se cierra el lazo conectando la posición, lo que retroalimenta y crea el error de posición, para lo cual conectamos en Q tilde y modificamos el bloque de suma.
alimentamos al bloque de control a posición, se agrega el bloque de derivada y se hace la conexión para, de manera externa a la planta, tener la velocidad calculada. Se agrega otro scope que va a mostrar la señal tau, que es el par aplicado a la planta, y guardamos y se realiza la simulación. Se grafica Q, podemos observar que tiene un transitorio que termina hasta los 6 segundos, llega a la posición deseada sin problema. Y el problema real es que tau es muy grande. Se puede cambiar las ganancias, para lo cual se van a modificar Kp y Kb, y Kb va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de Kp. Se vuelve a hacer la simulación y en función a esta nueva modificación podemos observar que el transitorio se ha reducido y llegan a las posiciones deseadas. Sin embargo, la ganancia todavía genera un par muy grande. Podemos volver a modificar. Ahora vamos a disminuir la ganancia Kp, que es la ganancia proporcional. Se va a realizar la simulación y podemos observar que el transitorio disminuye, el sistema es un poco más lento, pero el par se encuentra dentro de los límites establecidos del par. Podemos eliminar el bloque de constantes que me define la posición deseada. Podemos agregar otro bloque, el cual va a ser renombrado como posición deseada o QD. Y vamos a eliminar los elementos innecesarios. La entrada al sistema va a ser el tiempo. Vamos a hacer el cambio para que quede todo correcto. La entrada es una sola entrada con un solo elemento. Se hace el cambio en el multiplexor, en el bloque MUX. Acomodamos los bloques para tener una buena presentación. Cambiamos el bloque y creamos el bloque trayectoria. La salida va a ser QD. Cambiamos el código para tener nuestra posición deseada. Salimos de la función y eliminamos el bloque de entrada. Y agregamos un bloque clock que se va a definir como el tiempo. Es una entrada interna a nuestro bloque de posición deseada. Realizamos la conexión y se agrega un bloque XYGraph para visualizar el comportamiento de la posición deseada en espacio cartesiano.
Se agrega un bloque de MUX para separar la posición en sus dos elementos y poder visualizar la respuesta en espacio cartesiano. La respuesta en espacio XY se hacen las conexiones y se alimenta la posición a este scope. Se hace la simulación y acabamos de trazar un cardioide. La respuesta en espacio articular se muestra en el scope de Q y la salida del par se muestra en tau. El bloque planta está formado por tres entradas vectoriales de dos elementos cada una de ellas. Las variables y constantes se definen, las cuales se obtuvieron del apéndice B del libro del Dr. Rafael Kelly y el Dr. Víctor Santibáñez. Se define la matriz de masas e inercias, su inversa, los elementos de la matriz de Coriolis, el par gravitacional y la aceleración es la salida. Podemos observar que tenemos tres entradas, dos internas y una externa, y una salida externa. El bloque de control tiene tres entradas, posición, velocidad y el error de posición. Se definen las variables y constantes. Tenemos el par gravitacional porque es el control PD con compensación de gravedad. Las ganancias, se define la estructura de control y podemos observar que tenemos tres entradas externas y una salida externa al bloque. Y el bloque QD, que es la trayectoria, al final se definen las características del seguimiento de trayectoria descrito en el apéndice B que se va a utilizar para la siguiente simulación. Podemos observar que tenemos una entrada interna que es el tiempo y una salida externa al bloque que es la posición deseada. El siguiente paso es realizar una conexión entre MATLAB en la parte de Simulink con SolidWorks. Vamos a utilizar Simscape Multibody, MATLAB y específicamente Simulink. La interfaz se debe de hacer con dos programas que sean compatibles en versión. Nosotros vamos a utilizar en este caso MATLAB R2019A, que es una versión mayor a SolidWorks 2018. Son compatibles MATLAB 2019 y SolidWorks 2019. Debe de crearse una cuenta en MathWorks para poder descargar estos dos archivos, a los cuales tenemos acceso al tener cuenta. Para realizar la conexión entre MATLAB y SolidWorks, se deben realizar estos cuatro pasos. El primer paso es abrir MATLAB y verificar que en Current Folder nos encontremos donde están los archivos que descargamos de MathWorks. Yo estoy descargando la versión R2019A con un Windows a 64 bits. Esto es importante porque hay que descargar la versión de MATLAB adecuada en función a la versión de Windows. Después en MATLAB se ejecuta esta línea de comandos donde viene la versión de MATLAB y la versión de Windows. Se ejecuta. Cuando finaliza debemos realizar el enlace con esta instrucción. Al finalizar el enlace vamos a ir a SolidWorks y en la parte de complementos se va a habilitar Simscape Multibody Link en ambas casillas. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a agregar archivo nuevo pieza. Vamos a hacer un cambio de unidades a centímetros. Se va a seleccionar vista frontal. Se va a aplicar el comando normal A y se va a dibujar un círculo de 10 centímetros de diámetro. Con cota inteligente se define 10 centímetros de diámetro. Se extruye el círculo 3 centímetros desde plano medio. Se acepta. Se hace el cambio de estilos visuales.
Se selecciona la siguiente cara y se aplica el comando normal A. Se dibuja un círculo de 1.5 centímetros de diámetro. Con cota inteligente se define 1.5 centímetros. Se cambia a vista isométrica y se extruye 1.5 centímetros el círculo. Se hacen cambios de estilos visuales. Se aplica un cambio de apariencia, de color. Y se guarda la pieza que va a ser conocida como base. Archivo nuevo pieza. Se cambian las unidades a centímetros. Se selecciona vista frontal. Se aplica el comando normal A. Se hace un círculo de cualquier tamaño y con cota inteligente se define de 10 centímetros de diámetro. Se extruye 3 centímetros desde plano medio. Se hace cambio de estilos visuales. Se gira un poco la pieza para seleccionar la siguiente cara. Se aplica el comando normal A. Se agrega un círculo de cualquier tamaño y con cota inteligente se define de 1.5 centímetros. Se rota un poco la pieza y se extruye un corte de 1 centímetro. Se cambia a vista isométrica. Se selecciona la vista superior y se aplica el comando normal A. Se dibuja un círculo de cualquier tamaño y con cota inteligente se define un diámetro de 1.5 centímetros. Se aplica la vista isométrica y se extruye 48 centímetros y se hace un cambio de dirección. Se hace un cambio a vista isométrica. Se selecciona la vista frontal. En la parte inferior se agrega un círculo de cualquier tamaño y con cota inteligente se define de 10 centímetros de diámetro. Cambiamos a vista isométrica y se realiza una extrusión de 3 centímetros desde plano medio. Se selecciona la siguiente cara. Se aplica el comando normal A. Se agrega un círculo de cualquier tamaño y con cota inteligente se define un diámetro de 1.5 centímetros. Se rota un poco la pieza, nos acercamos y hacemos una extrusión de 1.5 centímetros. Se aplica vista isométrica, se hacen cambios de estilos visuales y se cambia la apariencia
en color. Se guarda la pieza, articulación. Archivo nuevo ensamble. Se agregan las dos piezas que acabamos de crear, la base y la articulación. Se habilita la opción mostrar siempre visible. Se selecciona la base y se agrega fija al origen. Se agregan dos articulaciones. Acomodamos las piezas y las orientamos de tal forma que podamos ver el círculo interno de la articulación y la circunferencia externa de la base. Se aplica relación de posición concéntrica. Aceptamos. Se vuelve a acomodar la pieza rotándola para volver a tener acceso a la circunferencia interna y poder seleccionar la circunferencia interna de la segunda articulación con la circunferencia externa de la primera articulación. Se le da relación de posición concéntrica. Se da a aceptar. Se aplica vista isométrica. Y así tenemos nuestro robot de 2 grados de libertad. En el menú Tools, Simscape Multibody Link, Export Simscape Multibody, se crea el archivo extensión XML. Se inicia el proceso de reconocimiento de las piezas principales y al finalizar tenemos una ventana que indica que todo se ha hecho correctamente y que se ha creado el archivo XML. Ese mensaje muestra que ha sido correcto. Así se guarda el ensamble y se cierra SolidWorks. En MATLAB, estando en el directorio donde se encuentran las piezas que acabamos de crear de SolidWorks, se pone el siguiente comando, smimport y el nombre del archivo .xml. Al ejecutar la instrucción, se crea un archivo en Simulink y es necesario definir cada articulación, sus entradas y salidas. La entrada es actuation, torque proveniente de una entrada, y la salida es sensing y se va a censar la posición. Esto mismo se debe de hacer en ambos bloques de articulación. Debido al tipo de bloque, se debe de agregar el bloque Simulink PS que se encuentra en Simscape Utilities. Estos convertidores me permiten tener entradas y salidas. Ahora se utiliza PS Simulink Converter. Se agregan dos y con esto vamos a poder tener lectura de las salidas de estas articulaciones. Se realizan las conexiones adecuadas. Se agregan bloques de entrada y se definen las entradas a la planta, que son Tau 1 y Tau 2, y se hacen las conexiones.
se agregan los bloques de salida y las salidas del bloque son Q1 y Q2 y se realizan las conexiones y se crea un subsistema. Se eliminan los bloques innecesarios y se agrega un bloque de MUX y un bloque MUX. Se acomodan los bloques, se realizan las conexiones del ejemplo anterior. Podemos seleccionar todos los bloques y pegarlo en nuestro nuevo archivo. Se va a eliminar el bloque de planta y se van a acomodar los bloques para poder agregar la nueva planta. Se selecciona la nueva planta y se hacen las conexiones adecuadas. Se acomodan los bloques y tenemos nuestro nuevo sistema y se hace la simulación. Se observa que ya tenemos una representación tridimensional, la cual hay que acomodar para tener una buena percepción. Ahí observamos el movimiento del brazo robot de 2 grados de libertad. Acomodamos el sistema para visualizar mejor la simulación. Y ahí tenemos el comportamiento del brazo robot. Otra forma de utilizar el nuevo bloque, si no contamos con los bloques de funciones descritos en los ejemplos anteriores, es agregar el control con bloques independientes. Se agregan bloques de ganancia. Se acomodan los bloques. Se define la ganancia KP1. Se realiza la conexión para tener alineado el bloque. Más adelante esta conexión se va a eliminar, ahorita es para tener todo alineado. Se copia el bloque de suma y el bloque de ganancia y se define la ganancia KP2. Acomodamos los bloques. Se elimina las dos salidas de las ganancias y se agregan dos bloques de suma para formar la entrada Tau 1 y Tau 2. Se copian los bloques de ganancia para definir KB.
con el valor interno KB. Se realizan las conexiones para formar la señal de entrada tau. Se rota el bloque de derivación y se agrega un segundo bloque. Se hacen las conexiones adecuadas. Y se conectan los bloques de derivación a Q1 y Q2 respectivamente. Se agrega un demultiplexor para tener acceso a la posición deseada 1 y posición deseada 2. Se acomodan los bloques. Para tener un orden en el sistema. Se hace más grande el demultiplexor para que todo quede ordenado. Así se tiene acceso a la posición deseada 1 y posición deseada 2. Se agregan los bloques Scope para realizar las conexiones adecuadas y tener acceso a Q1 y Q2. Se acomodan los bloques y se cierra el lazo, lo que va a formar el error de posición. Se acaba de realizar la conexión de retroalimentación de Q1 y de Q2 ahora, lo que me genera error de posición 1 y error de posición 2. Se hace la simulación. Podemos observar el comportamiento del brazo robot de 2 grados de libertad. Y para comparar una salida en espacio articular se va a utilizar el ejemplo descrito en el apéndice B. Por el momento se va a crear un bloque Scope con 2 entradas para poder tener acceso a una comparación de las posiciones articulares tenidas de la planta. Se hace la simulación. Podemos observar el comportamiento de la trayectoria realizada por el objeto tridimensional. Se puede cambiar la trayectoria. Agregamos el código de la trayectoria deseada, el cual está descrito en el apéndice B del libro Control de Movimiento Robots Manipuladores. Y se realiza la simulación. Se observa que tiene un parecido a la señal del apéndice B. Sin embargo, se pueden modificar las ganancias. En los callbacks se va a definir una KP de 161.8 y una KB que va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de KP. Se hace la modificación. Y se realiza la simulación nuevamente. Observamos que ya es exactamente igual a la respuesta obtenida en el apéndice B del libro.
Se agrega un scope de 2 entradas para graficar el par tau, el par aplicado. Se hace la conexión de tau 1 y tau 2. Se realiza la simulación y se observa que el par se encuentra dentro de los límites adecuados dados por el sistema. Podemos observar que la primera articulación va a tener oscilaciones muy rápidas y la segunda van a ser oscilaciones de una mayor amplitud. Se agrega un bloque XY-Graph y se realizan las conexiones adecuadas. Se conecta Q1 y Q2 para poder tener una representación en espacio cartesiano del comportamiento del robot. Podemos observar que ese es el comportamiento que desarrolla nuestro sistema. Acomodamos el sistema tridimensional y se realiza la simulación para que se observe cómo el comportamiento corresponde al descrito en el scope y en el libro. En esta primera articulación se hacen oscilaciones muy pequeñas y en la segunda son oscilaciones muy grandes. De esta forma vamos a tener la representación tridimensional de cualquier sistema, haciendo un enlace entre MATLAB en la parte de Simulink con SolidWorks.